cristiana, por ser relevante, por ser pertinente a los desafíos que tiene la iglesia cristiana. Entonces, ya que hemos estado hablando del escenario contemporáneo, los nuevos sujetos de la reflexión teológica, las matrices claves para la reflexión teológica, queríamos que ustedes por lo menos tuvieran contacto con algunos ejemplos de estos esfuerzos. Yo soy miembro de una organización que se llama Fraternidad Teológica Latinoamericana, que no es una fraternidad de teólogos, es una fraternidad teológica. ¿Qué significa eso? Significa que aun cuando los teólogos son parte de esta organización, realmente la organización busca convocar a cristianos que quieran pensar su fe, reflexionar su fe desde diversas perspectivas. Entonces, en la Fraternidad Teológica Latinoamericana tenemos, sí, teólogos, pastores, pero también tenemos economistas, abogados, psicólogos, médicos, antropólogos, cientistas políticos. Tenemos una variedad de campos que, dependiendo del país, a veces toman ciertos matices. Por ejemplo, mientras me tocó participar en Costa Rica, la mayoría eran profesores de los seminarios de allí, pero también había profesionales, ¿no? Cuando estuve en Paraguay me tocó impulsar la creación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana allí, y logramos convocar mayormente profesionales, gente metida en el Congreso, en el gobierno, en el Ejecutivo, en el Banco Central, y ese es otro perfil de la FTL, que son las siglas de esta organización. Ahora soy coordinador de la FTL en la zona del Midwest, ahí en los Estados Unidos, con sede en Chicago. El 40% son personas que están haciendo sus doctorados, maestrías, en facultades de teología, seminarios, pero también hay otro tanto por ciento de personas que están haciendo maestrías y doctorados latinoamericanos, que están haciendo maestrías, doctorados en Northwestern University, Loyola, la Universidad de Chicago, economía, medicina. Tenemos uno de los miembros del grupo que está haciendo un doctorado en astrofísica, ¿no? Un chileno. Entonces, esta fraternidad lo que busca es reunir a todos que tienen una base común, ser discípulos de Jesucristo, y reflexionar su fe a partir de ese terreno y cómo podemos interactuar, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Entonces, el primer documento que les facilité al grupo amarillo y al grupo rosa es fruto de una consulta que organizó la Fraternidad Teológica Latinoamericana y que estaba enfocada a todas aquellas personas que se mueven en el mundo académico, es decir, profesores de universidades, tanto públicas como privadas, cristianas y no cristianas, ¿no? Pero que son cristianos que están trabajando como profesores. Esto reunió en Ecuador entonces a un grupo grande de docentes universitarios y se publicó un libro que se titula precisamente Presencia Cristiana en el Mundo Académico, editorial Kairos. Lo vende. Y allí, el primer capítulo de ese libro es esta ponencia que los equipos amarillo y rosa tenían que analizar. Hay que tener en cuenta el grupo meta al que está dirigida esta ponencia, que son docentes universitarios, en su rol de cristianos dando un testimonio en el campo académico, allí donde desarrollan su labor docente. De las dos ponencias teológicas que sirvieron de marco a la consulta estuvieron a cargo del doctor José Miguel Munino y la otra la tuve yo. Después, los otros capítulos del libro son el área de economía, ciencia política. Entonces, este es más o menos el trasfondo de este documento que les tocó leer al grupo amarillo y al grupo rosa. Bien, vamos a escuchar el grupo amarillo.
después de la introducción, dice: la formación de la mente cristiana en una sociedad en crisis. Como ya han oído, nos tocó la difícil tarea de analizar un texto con el autor presente. Muy bien, número 1. ¿Cuáles son los planteamientos básicos del autor? Vivimos en un tiempo de incertidumbre política, económica, social, cultural y ecológica. Número 2. La educación, y sobre todo la cristiana, es responsable de contribuir una educación renovada de la mente. Número 3. La aproximación bíblica está sustentada para generar este cambio. El autor usa una figura del apóstol Pablo como el agente de la renovación de la mente que dio respuesta a las necesidades de la iglesia y de la sociedad en que vivía, basándose en dos principios extraídos de Romanos 12:2, que son, número 1, un compromiso radical con Dios y cuyo objetivo fundamental es la adoración a Dios. Número 2, un sentido de pertenencia firme a Dios. 4. El autor menciona que la renovación de la mente debe considerar el reconocimiento de los cambios en el contexto social, como son cambios geopolíticos, revolución de las comunicaciones y la informática, revolución de los patrones de producción y el surgimiento de nuevos actores y clases sociales. No, ahí viene una subdivisión bastante grande que no queremos leerla, pero si ustedes tienen su material pueden verla. Y luego vamos hacia nuestra segunda pregunta: ¿cuál es nuestra posición? Dice: estamos de acuerdo en que debe de haber un cambio en nuestra educación, pues hasta ahora la educación había sido corrosiva. La educación debe conducir a un cambio y renovación de la mente del educando para poder influir en una sociedad en crisis. La educación cristiana da los elementos suficientes para tal renovación, tomando en cuenta siempre el contexto social en que vivimos. La tercera no la tenemos contestada. Gracias. Grupo Rosa. La reacción que provoca, no estamos en desacuerdo con lo que acaba de mencionar la hermana, sino que la premisa fundamental de la educación es ir a la mente. ¿Por qué? Y voy a sostenerme en Walley. Walley dice que todas las acciones son el resultado de lo que pensamos. ¿Sí? ¿Cómo? Pienso, luego actúo, y esa actuación se repite, se forma un hábito, y esos hábitos repetidos traen carácter, y el carácter trae un destino. Entonces, a nosotros nos parece que la premisa fundamental es de la educación no es tanto el asunto de los contenidos, sino de la formación. ¿Sí? Hemos estado bajo un régimen educativo de transmisión de contenidos, y por lo que estamos leyendo aquí es de una formatividad, ¿sí? A donde no solo el maestro llega y les dice a los alumnos lo que él sabe, sino les sirve como un moderador y les plantea desafíos para que por ellos mismos empiecen a reflexionar. Una de las pruebas que nos presenta la Biblia es Jesucristo ante la mujer samaritana. Sin decirle Jesucristo quién es, ella llega a la conclusión que es un profeta y va y se los comunica a sus demás vecinos. ¿Sí? Uno dice, en la incertidumbre en que está viviendo la educación, por lo menos en México, a donde
se maquilla lo que ya se tenía para darle un tinte de novedad. Creo que nosotros como cristianos debemos ir a la formación, y la formación va a ser el resultado de atacar al hombre interior, en donde está la mente, ¿sí? Que es la mente y todos sus derivados. Veíamos en el documento que también sí, tiene una acepción como alma, como corazón, pero no está hablando del hombre interior que mueve todo lo que somos. El cerebro solo es un medio donde se expresa la mente. Esto es lo que reflexionamos sobre este apunte. Gracias. Es importante recalcar especialmente el aspecto que tiene que ver con la comprensión de la categoría que usa Pablo cuando habla de mente, ¿no? La renovación de nuestra mente, a que está haciendo alusión, ¿no? Por eso es que se hace un poco un trabajo exegético en relación a la caracterización de la mente. No está hablando solo desde un punto de vista cognoscitivo, sino que lo cognoscitivo es parte de. Lo cognoscitivo nos ayuda a la dimensión de aplicabilidad, y la renovación de la mente, el apóstol Pablo dice, para que comprobéis, que es otro ejercicio también, ¿verdad? Que el ser humano debe realizar, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. Son categorías muy importantes que el apóstol Pablo usa, ¿no? La categoría mundo y todo eso, que nos habla de una responsabilidad, lo que mencionábamos hace unos momentos, en el cultivo de nuestro intelecto, en función de un estilo de vida que dé testimonio de Jesucristo. En ese sentido hablamos de algo funcional. No es cultivar nuestro intelecto por nuestro intelecto mismo, sino es cultivar nuestro intelecto para que nos ayude a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y cumplir eso que nos está diciendo en el primer versículo: ofreceos consagrados, dedicados al Señor. Tiene que ser una consagración consciente, una consagración documentada, en función de qué nos estamos poniendo al servicio. Entonces, lo mismo ocurre en la iglesia local. Los que somos docentes en las universidades tenemos un área de ministerio extraordinaria, porque no sabemos realmente a qué personas estamos impactando. Estaba compartiéndole a unos hermanos el otro día que me llamó mucho la atención una experiencia, un testimonio que conocí en Río de Janeiro hace algunos años. Fui invitado para una serie de cultos allá en Río de Janeiro. El superintendente de distrito, Reverendo Amadeo Teixeira, además es pastor de una de las iglesias más grandes del distrito. En esa época esa congregación tenía como unos 2.000 miembros más o menos, y estaba ubicada esa iglesia en una zona del río que se llama Mezquita, una zona muy conocida por la proliferación de los cultos afro-brasileños, la cumba y todo eso. Entonces, frente al templo uno podía ver tiendas donde se vendía todo eso para los cultos africanos, ¿verdad? Muy populares entre los brasileños. Pero lo que me impactó de esa semana que estuve allí en Río fue conocer el testimonio de Haroldo Neves. No sé si algunos lo han conocido, Haroldo Neves. Cuando esta iglesia, esta congregación era de apenas unos 25 o 30 personas, estaba empezando. Un día miércoles, Haroldo Neves llegó al templo
pastor Amadeo Teixeira, y lo saluda y dice: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Haroldo Neves. ¿Cómo así llegaste aquí? Dice: nosotros vivimos aquí a las cuatro puertas, y he venido porque mi papá está sin trabajo, y hace unas horas el dueño de la casa vino para decirnos que nos iba a sacar de la casa porque mi papá no ha podido pagar la renta. Y se echó a llorar este niño. Y el pastor lo abrazó y le dijo: no te preocupes, vamos a tu casa, quiero conocer a tu papá. Y fue, y estaba el padre, la madre y otros dos hermanitos de Haroldo, y se puso a charlar ahí. La iglesia era pequeña, la congregación tenía una pequeña capillita y 2 aulas de escuela dominical. Y el pastor le dice al papá de Haroldo: no se preocupe. Fue una decisión un poco arrojada del pastor, porque no había preocupado con la junta, ¿verdad? Dice: vamos a darle una aula de la iglesia para que usted viva ahí mientras conseguimos una casa, ¿no? Y entonces él reunió a la iglesia, a la junta, en una sesión extraordinaria, pero él ya había tomado la decisión, ¿verdad? Y la junta, bueno, al final aprobó que el padre quedaba, ¿no? Y la familia de Haroldo vino a vivir ahí por unos meses. Esa pequeña congregación asumió eso como una forma de servir. Y el pastor le habló con los padres, y Haroldo, que era el mayor, le preguntó: ¿qué quiere hacer? Dice: yo quiero terminar mis estudios, porque los padres sin trabajo, casi a punto de perder la casa y todo eso, él no había ido a la escuela todo el tiempo. El pastor fue a hablar con la escuela, lo volvieron a admitir a Haroldo, y bueno, terminó primaria, encontró trabajo después el papá. La iglesia siempre apoyó, la familia llegó a ser parte de la iglesia. Haroldo terminó secundaria, y el pastor le dijo a Haroldo: ¿qué quieres hacer? Quiero ser médico. La iglesia para esa época ya tenía como 200 personas. Y el pastor le dice: si estudias y te esfuerzas, vamos a apoyarte. Y la primera cosa que tenía que hacer era presentarse un examen de admisión en la Universidad de Río de Janeiro. Entre 40.000 candidatos, Haroldo salió en primer lugar. Y el pastor le dijo: ahora me tengo un problema. Porque yo le ofrecí. Pero lo que, si alguna vez conocen a Amadeo Teixeira, es un pastor tremendo, es un hombre de visión, ¿no? Solo hablar con él uno se renueva, porque exhala pasión realmente por la gente, ¿no? Y Haroldo lo felicitó, le hizo una fiesta en la iglesia, qué sé yo, y dijo: ahora la iglesia, ahora vamos a apoyar. Como dicen los ticos, para no hacerle muy largo el cuento, Haroldo se graduó de médico. Haroldo es propietario de una cadena de clínicas ahora en Brasil. Pero él recordó que lógicamente eso era producto de la gracia de Dios por una iglesia fiel, ¿verdad? Y él fundó lo que él llamó Clínica Nazarena primero. Aparte de la clínica que él tenía, hizo construir al lado de la iglesia un espacio, y ahí convocó a otros médicos para que atendieran gratis. Dijo: vamos a dar tiempo gratis para la comunidad. Y ya cuando yo llegué, esa clínica tenía 3 pisos. Y estábamos en un restaurante conversando ahí con Haroldo, el pastor y todo. Y le digo: ¿y Haroldo, y qué sueño tienes? Me dice: mi sueño, pastor, es construir el hospital privado más grande de Brasil para servir a la gente que no puede pagar. Como para los brasileños todo es un país grande del mundo, ¿verdad? Y yo me quedé y le digo: ¿y crees que lo vas a poder lograr? Por supuesto. Le digo: ¿ya tienes el terreno? No, pero vamos a hacerlo.
Hace 3 años, porque esa historia que le estoy contando es hace como de 15 años, pero hace 3 años se inauguró en Río el Hospital Nazareno, uno de los más grandes del Brasil, y el gobernador del estado de Río donó el terreno para ese hospital. ¿Dónde empezó todo? Con un niño de 8 años, ¿verdad? Una pequeña congregación de 25, 30 personas, pero con un pastor visionario. Él ni se imaginó todo el recorrido, pero él dijo: aquí hay una necesidad, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuando usted llega a esa congregación, la iglesia Nazareno de Mezquita, así en Río, solo de entrar en un momento culto usted se da cuenta que es una congregación que no le teme a nada. Bueno, él ha visto manifestaciones diabólicas ahí mientras ha desarrollado la iglesia. Hablar con Madero es toda una historia de la iglesia tremenda. Pero es una iglesia, es la iglesia donde por primera vez conocí, la única iglesia que hasta ahora conozco, que tiene como uno de sus ministerios de la iglesia un ministerio de restauración de homosexuales. La esposa del pastor es una psicóloga doctorada en la Universidad de Río, la Iglesia Católica de Río, es una panameña, que ella se hizo brasilera, por supuesto, y ella dirige este programa, y conocí parejas de homosexuales restaurados que son miembros de esa iglesia. Es impresionante una iglesia con una cantidad de ministerios, ¿no? Y sigue adelante. Él es superintendente de distrito. De esa iglesia han salido un montón de comunidades y él ha formado otros 2 distritos. Pero un hombre o una persona con visión, con una mente renovada, puesta al servicio del reino. Eso lo estamos hablando, ¿verdad? La formación de una mente cristiana que enfrente las situaciones de injusticia, de tragedia, en nombre de Jesucristo. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, ahí hay un desafío a nuestra reflexión teológica. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sobre qué base vamos a iniciar tal o cual ministerio? Porque un ministerio es diferente a una actividad. La mayoría de las cosas que tenemos son actividades, pero no tenemos ministerios. Un ministerio, teológicamente hablando, para hacer una actividad, para hacer ministerio, necesita estar fundamentada en uno o varios dones del Espíritu Santo, ¿no? Lo que muchas de nuestras iglesias evangélicas hacen son actividades, y la gente se involucra en las actividades en función de la disposición que tiene, de la buena voluntad que tiene. Algunos hasta dicen: bueno, lo hago porque no hay nadie más que lo haga, pero no tienen noción de ministerio. Pero cuando leemos 1 Corintios 12, famoso pasaje de los dones, ahí hay un fundamento teológico de dones, ministerio y fruto del ministerio, que es muy importante rescatar, ¿no? Y es a partir de eso que hay que construir los ministerios. Entonces, cuando usted habla con gente ahí en Mezquita acerca de lo que está haciendo, ellos hablan de mi ministerio, ¿verdad? Aquí estoy sirviendo al Señor, y eso es fundamental, eso es tremendo. Entonces, ese es un desafío muy importante que necesitamos tener en cuenta en la perspectiva de lo que significa construir el ministerio total de la iglesia en la que estamos, ¿no? ¿Cuántos ministerios tiene su iglesia? Es una pregunta muy importante para hacer. ¿En qué áreas están organizados sus ministerios? ¿Cómo los organizan esos ministerios?
tuve una experiencia muy interesante. La primera vez que yo empecé a preocuparme por los dones espirituales fue a partir de un laico que tuve en la iglesia en Lima. Creo que con algunos estuve conversando esa experiencia. Estuve de pastor. Yo había salido ya del seminario de Costa Rica, pero ahí ni siquiera cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo, en la teología sistemática de Wiley, hablamos de los dones espirituales, ¿no? Porque en esa época a los nazarenos no les preocupaban los dones espirituales. Y llego a Lima, soy superintendente del distrito, asumí una iglesia local que había quedado, el pastor se había jubilado y no había forma de encontrar pastor para esa iglesia. La Junta me pidió que ayudara a tiempo parcial. Y estaba dando yo una clase de adultos y llega una pareja y se sientan ahí. Como ya la clase estaba a mitad y utilizando el método inductivo, yo hacía preguntas y había que responder con el pasaje. Y en un momento que yo hice una pregunta, el esposo de esa pareja dijo: ¿puedo yo hacer un comentario? Por supuesto, comenta. Dice: aquí estaba estudiando Hechos, aquí en este pasaje, en el original griego, dice tal cosa, y lo dijo en griego, dice, y eso significa, wow, dije, aquí hay un aporte interesante, ¿verdad? Bueno, ahí seguimos el estudio, ¿no? Otra pregunta que hice, comentaba, y otra vez, ¿puedo comentar? Y decía, pero aquí la traducción no es correcta, porque en el original griego es de tal cosa. Terminó la clase, me acerqué a saludar, ¿quiénes son? Entonces, fulano de tal, dice, no reconoce mi nombre, la verdad que no me suena. Todo me dice, bueno, yo soy uno de los editorialistas del diario Tal, que es uno de los diarios más importantes del Perú, pero mi trabajo es como profesor en la Universidad Católica, soy profesor de filosofía. Qué bueno. Le digo, ¿y qué has estudiado? ¿Cómo así conoces griego? Dice, es que mi doctorado, mi PhD, fue en lenguas semíticas. Yo hablo hebreo, griego, ruso, árabe, un monstruo es en tu cabeza, ¿verdad? ¡Wow! Dije yo. Y luego, ¿y cómo así? Llegó por aquí, ¿verdad? Porque en esa época la congregación que yo pastoreaba estaba en una capilla que era hecha de esteras, ¿no? Porque era un lugar provisional. Era muy rústico todo, ¿no? Había un portón ahí y se entraba y estaban las instalaciones que íbamos a empezar a construir. Y dice, mire, mi esposa y yo, la esposa era alemana, es alemana. Mi esposa y yo somos de la iglesia luterana. Él había hecho su estudio de doctorado en Alemania. Somos de la iglesia luterana, pero por ahora nuestra iglesia está en crisis. Hay un problema muy serio ahí. Y con mi esposa hemos decidido darnos un tiempo para oxigenar, porque eso nos ha afectado mucho. Y el otro día, caminando por aquí, vimos este letrero de la iglesia y dije, bueno, vamos a visitar, así que hemos venido. Si usted nos permite, yo, por supuesto, adelante, ¿no? Bueno, pasaron el culto. Y hoy empezaron a hacer sobre Miqueas. Y como había dicho que era experto en hebreo, me dije, wow. Yo en el seminario estudié griego, pero no estudié hebreo. Y por un rato como que me entró un poco de temor, ¿verdad? Que es este monstruo aquí que me va a decir. Pero, como diría, uno lo reprendí. Pero en ese momento, entonces dije, no, yo he hecho mi trabajo y voy a proclamar lo que tengo que proclamar, ¿verdad? Empezó el culto y todo, y ya, prediqué. Al final del culto ellos estaban atrás, y entre que yo bajaba hasta que llegaba ya la gente que saludaba, y ellos ahí pacientes, esperando. Y ya cuando llegué ahí, que era casi como hora y media después del culto, se me acerca él y me dice, pastor, mi esposa y yo teníamos 2 hijos ellos. Estamos hambrientos de la palabra. Y hoy Dios nos ha hablado de una manera especial. Permítanos asistir a los cultos de la iglesia. Le digo, no tienen ni siquiera que pedirlo, la iglesia está abierta, ¿no? Y dice, y si puede venir esta semana a nuestra casa, me gustaría invitarlos a cenar, a usted y al esposo. Bueno, ellos estuvieron asistiendo por 6
6 meses y después decidieron hacerse miembros. Cuando decidió hacerse miembro, ya después de todo el asunto, le dije, Carlos, se llama Carlos, ya tengo el maestro de la clase de adultos. Mi deducción, ¿verdad? Profesor en la Universidad Católica,